Hola, bienvenido a mi canal. En esta ocasión vamos a ver el primer video de lo que es el desarrollo de un sistema básico para la generación de comprobantes, ya sea boletos o tickets, para el ingreso a un centro turístico. Para eso he creado lo que es un diagrama entidad-relación guía, en el cual nos vamos a basar para poder crear nuestra base de datos. Anticipadamente les adelanto de que vamos a crear nuestra base de datos en un administrador de Postgres SQL y el código de la aplicación o del sistema lo vamos a desarrollar en un entorno de Apache NetBeans utilizando el lenguaje de Java. Para eso, para no hacer muy largo el video, comencemos. Vamos a abrir primero lo que es nuestro administrador de base de datos, que va a ser Postgres. Me va a pedir lo que es una contraseña que previamente he creado al momento de instalarlo. Voy a ingresar la contraseña. Igual voy a intentar conectarme. Aquí me va a pedir nuevamente la contraseña. Una vez que ya estoy aquí, me dirijo a la opción donde dice Databases, donde bases de datos. Y en esta parte hago un anticlic o clic derecho. Voy a la opción de Create Database. Voy a agregar aquí lo que es el nombre de la base de datos. En este caso, a esta base de datos le voy a llamar lo que es BD. Como va a ser para un sistema generador de comprobantes de pago para el acceso a un centro turístico, le voy a decir sistema generador para turismo, SIGTUR, ¿ya? Y le voy a agregar, voy a darle en guardar, ¿ya? Save, guardar. Entonces ya tengo aquí mi base de datos que acabo de crear. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer va a ser dirigirme a la opción de esquemas, aquí, o esquemas que dice, y luego me dirijo a la opción de tablas, ¿ya? O table, en este caso. Voy a crear mi nueva tabla. Para crear mi nueva tabla hago un anticlic o clic derecho sobre la opción tables o tables. Le doy create table, ya, crear tabla. Hago clic ahí y le coloco el nombre de mi primera tabla. Voy a crear lo que es mi tabla usuario. ¿Por qué le agrego TBL, la abreviatura de tabla y luego el nombre usuario? A diferencia de otros administradores PostgreSQL, es muy recomendable trabajarlo todo en minúscula. Por experiencia propia les digo de que no sé si con esta versión seguirá el mismo inconveniente, pero con versiones anteriores cuando he trabajado y tenía lo que son mis tablas creadas con letras mayúsculas o iniciaban con letra mayúscula, al momento de realizar la consulta tenía inconvenientes, no se podía realizar la consulta satisfactoriamente. Entonces, para dar solución a eso, me di con la sorpresa de que al cambiar el nombre de la tabla todo a minúscula, normal se podían realizar las consultas desde el lenguaje de programación hasta la base de datos. ¿Ya? Entonces por eso que los recomiendo trabajarlo todo en minúscula, tanto los nombres de las tablas como también el nombre de las columnas de cada una de las tablas. Entonces voy a agregar las columnas, empiezo creando lo que es el ID de usuario. El ID de usuario, tipo de dato, voy a decir que va a ser un tipo carácter, tamaño 5, va a ser no nulo y va a ser mi clave primaria. ¿Ya? Entonces voy a crear mi nueva columna, hago clic aquí en este icono de una cruz, hago clic ahí y voy a crear el siguiente campo que es nombre completo. Igual de tipo carácter y le voy a agregar, perdón, se me olvidó, tipo carácter, le voy a agregar un tamaño de 30. ¿Ya? Si yo
quiero guiarme de acuerdo al tipo de dato que está en mi diagrama, pues aquí lo tengo, me guío, nombre completo, en este caso me dice que es un varchar de 50, ¿ya? Varchar, cuando trabajas con otros administradores, lo encuentras como varchar. En este caso, Postgres trabaja como lo que es carácter, ¿ya? Luego viene lo que es documento de identidad de tamaño 11, ¿ya? Entonces voy aquí, creo un nuevo documento de identidad. Y así ustedes van a crear todas las columnas. Ya, yo voy a pausar el video hasta crear todas las columnas. Muy bien, entonces aquí yo ya tengo creado todo lo que son mis columnas de acuerdo a lo que es mi diagrama de entidad relación que tengo aquí. Ya, me estoy guiando de eso. Obviamente que algunos de lo que es el tamaño de cada atributo, ya no siempre le voy a colocar el mismo tamaño. Ya ustedes lo van a modificar de acuerdo al lugar o al país donde lo quieran desarrollar. Ya en este caso, para Perú he trabajado, por ejemplo, aquí con un documento de identidad tamaño 11. ¿Por qué? Porque el documento de identidad es el DNI aquí en Perú y tiene un máximo de 8 caracteres, pero también se puede registrar con lo que es el RU, que es el registro único, ya, que tiene un tamaño de 11 caracteres. Ya, entonces puedo trabajar hasta 11 caracteres. Ustedes lo pueden trabajar y modificar en su país de acuerdo a los datos que le quieran agregar. Muy bien. Igual también el nivel de acceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a permitir el nivel de acceso? Poder seleccionar o categorizar a cada uno de los usuarios. Va a haber un usuario de manera general que va a tener el nivel más alto. En este caso lo voy a trabajar con lo que son letras A, B y C. Voy a trabajar tres niveles. El nivel A, que va a ser el usuario administrador, que va a tener acceso a todas las funcionalidades del sistema. Luego tengo el usuario B, que me va a permitir hacer lo que solamente es generación de tickets y reportes. Luego tengo el usuario nivel C, que solamente se va a dedicar a lo que es la generación de tickets. Ya, generación y venta de tickets. Nada más. Entonces no va a poder hacer mantenimiento a nivel de que lo va a hacer un administrador o el nivel 2. ¿Ya? En este caso, también el estado, le coloco un estado porque puede ser que un usuario tal vez estuvo trabajando, ya no trabaja, entonces ese usuario se le va a deshabilitar, ya se le va a deshabilitar para que no pueda acceder al sistema. Entonces también lo puedo trabajar con lo que son un carácter, sea 1, 0, o también puedo utilizar letras A, B o X, Y, ¿ya? Como se quiera, pero solamente un carácter. Ya, entonces aquí he creado, le he dicho que es mi clave primaria y lo único que voy a hacer es dar clic en guardar. Y ya tengo creada mi tabla usuario. Voy a hacer lo mismo con todas las tablas que tengo ya en mi diagrama de acá, entidad relación. Ya voy a crear todas estas tablas. Así como he creado la tabla usuario, va a seguir el mismo ejemplo para crear la tabla cliente, la tabla servicio, la tabla guía y lo que es comprobante. Ya, lo recomendable es crear la tabla comprobante al final. Ya, entonces eso es lo que van a hacer. Van a seguir el mismo procedimiento que yo he realizado para crear lo que es la tabla usuario. Bien, aquí yo tengo creado todo lo que es las columnas de la tabla cliente, la ID del cliente, tipo carácter, tamaño 5, el nombre completo, tipo carácter le he dado tamaño 50, el documento de identidad le he dado tamaño 20. ¿Por qué? Porque si es un turista extranjero, obviamente va a presentar su carnet de extranjería. Por lo tanto, un carnet de extranjería puede contener hasta 20 caracteres, ya dependiendo al país a donde vaya, ¿ya? Entonces, la edad, tipo entero, el género, tipo carácter de tamaño 1, porque solamente voy a considerar
el varón una M de masculino y la mujer o dama una F de femenino. ¿Ya? Solamente voy a trabajar con M o F. ¿Ya? El país de origen le da un 30. ¿Por qué? Porque hay algunos países que su nombre es bastante amplio. En lo que es el teléfono phone, ya le he trabajado con 9 porque si se encuentra en el país de Perú, obviamente el máximo caracteres que tiene un número telefónico es de 9. Pero si ustedes lo van a aplicar para otro país, obviamente que va a cambiar el tamaño o la longitud de esta cadena de texto. El contacto de algún familiar, porque es muy importante considerar este campo también, porque si el turista tal vez se siente mal o se siente enfermo, tú puedes contactar a su familiar mediante el contacto del registro que te haya dejado en la base de datos. ¿Ya? Es por eso que es muy importante para cualquier cosa que le suceda al turista. Y el estado, obviamente, si este turista está ok o tal vez tiene alguna restricción. ¿Ya? Ahora le doy en guardar. Muy bien. Igual voy a crear la siguiente tabla que es servicios y luego la tabla guía. Ustedes hagan lo mismo. Muy bien, entonces aquí yo también ya tengo todos los campos de la tabla. Servicios, ya he creado el ID de servicio, tamaño, tipo carácter, tamaño 5, el detalle, carácter, tamaño 30, el costo, le he colocado un tipo moneda, el estado, un carácter tamaño 1. Si este servicio está habilitado o no está habilitado. ¿Ya? Ahora le doy en guardar. Y luego hago lo que es la creación de mi tabla guía. ¿Ya? Mi tabla guía. Luego voy a columnas y voy a crear las columnas que tiene mi tabla guía, haciendo uso de lo que es mi diagrama de entidad-relación. Ya, yo voy a crear todas las columnas que tiene esta tabla, ustedes van a hacer lo mismo. Muy bien, entonces aquí yo ya terminé de crear todos los campos de la columna, perdón, todos los campos de la tabla guía y voy a dar clic en guardar. ¿Ya? Guardar. Ahora voy a crear la tabla comprobante. Crear la tabla comprobante. Voy a crear dos columnas. Agregar columna. Mi ID de comprobante. Tipo carácter, tamaño 5. No nulo. Y va a ser mi clave primaria. Luego guiándome lo que es de mi diagrama entidad relación, voy a colocar todos estos datos: tipo de comprobante, fecha, hora, código de servicio y código de cliente. ¿Ya? Lo van a hacer ustedes. Yo voy a pausar el video para ahorrarme tiempo. Muy bien, entonces aquí estoy terminando ya de asignarle lo que es los tamaños a cada a cada una de las columnas que va a tener lo que es la tabla comprobante. Va a tener su ID de comprobante, el tipo de comprobante, si va a ser ticket o boleta, ¿ya? Algunos prefieren hasta factura incluso, dependiendo del tipo de comprobante que se asigne en cada uno de sus países. La fecha, considerado tipo date, la hora, considerado tipo carácter, puedo considerarlo también como time with zona, que va a ser el tiempo de la zona. Pero en este caso yo he considerado como carácter, ya, y lo manejo el tipo de dato mayormente lo que es en el lenguaje de programación. Y aquí solamente guardo los datos. Le he agregado 8 porque lo voy a trabajar en un formato de 12 horas. Si lo trabajo en un formato de 24 horas, le puedo agregar un tipo o un tamaño de 5 caracteres máximo. ¿Ya?
El código de servicio, recuerden, a partir de código servicio, código cliente, código guía y código de usuario, hacen referencia a los códigos o a las claves primarias de las tablas de cada uno de ellos, de la tabla servicio, la tabla cliente, la tabla guía y lo que es la tabla usuario. ¿Ya? Entonces estos vendrían a ser lo que son claves foráneas, ¿ya? Pero ahora no vamos a darle directamente en guardar, porque esta tabla, si se dan cuenta en el diagrama entidad-relación, es la que está relacionada con todas las otras 4 tablas, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo de una vez su relación antes de guardarlo. Para eso voy aquí en la opción de Constraints. En lo que es clave primaria ya no lo voy a agregar porque ya está agregado lo que es el ID del comprobante. En esta parte, aquí de en columnas, ya le he dicho que el ID de comprobante va a ser su clave primaria. Entonces voy a identificar solamente las claves foráneas. Para eso me ubico aquí en Foreign Key, hago clic en este icono de una cruz, hago clic ahí, hago clic aquí en este icono de este como un lapicito o un lápiz, hago clic ahí y aquí voy a colocarle el nombre que va a tener mi clave foránea. En este caso voy a trabajar con lo que es primero el ID del servicio. ¿Ya? El ID del servicio va a estar relacionado con la columna code servicio. ¿Ya? Code servicio que hace referencia a la tabla servicio y de esta el ID del servicio. ¿Ya? Entonces lo que le está diciendo acá va a ser la clave foránea, ya va a ser code servicio, hace referencia a la tabla servicio y a su vez referenciado con lo que es el ID del servicio. Le doy en agregar y hago lo mismo con los otros. Voy a crear las otras 3 claves foráneas más. Tengo también lo que es el ID del cliente. Ya voy a darle aquí en este icono para ayudarme más rápido. Voy a seleccionar la columna local que identifica el código del cliente, ya que está relacionado con la tabla cliente y hace referencia al campo ID cliente. Ya le doy a agregar. Bien, ahora voy a crear el siguiente que va a ser el guía. Ya, le doy aquí en este icono, luego en columnas y va a ser el código del guía. Está relacionado con la tabla de guía y a su vez con el campo ID guía. Ya, le doy en agregar. Voy a crear lo que es la última clave foránea que va a ser el ID de usuario. Ya, este ID de usuario está relacionado, voy aquí en la opción columnas, está relacionado localmente como código de usuario, hace referencia a la tabla usuario y a su vez al ID de usuario. Agrego y listo. De esa forma ya tengo relacionadas mis tablas por completo. Le doy guardar y ya tengo creada mi base de datos. Todas están relacionadas. ¿Ya? Ahora, para ver su diagrama de entidad-relación en este administrador de base de datos, yo por lo general suelo apoyarme de lo que es otro programa o software que se llama Navicat Premium. ¿Ya? Navicat Premium. Este programa lo voy a abrir por acá, Navicat Premium, la versión 16.1.7, la que estoy utilizando. ¿Ya? Me va a permitir a mí realizar una conexión local a mi administrador de base de datos. Lo bueno de este programa es que me permite, o de este software es que me permite realizar una conexión a diferentes administradores de base de datos. ¿Y cómo me conecto? De la siguiente manera. Hago clic en conexión, elijo mi administrador de base de datos. Se dan cuenta, tengo bastantes administradores de base de datos.
En este caso yo elijo PostgreSQL. Aquel nombre de la conexión yo le puedo colocar cualquier nombre. Va a ser, por ejemplo, yo le voy a colocar conexión PostgreSQL. ¿Ya? Ahí. Le digo, me voy a colocar de forma local, haciendo uso del puerto 5432, la base de datos Postgres, que es la base general, el nombre de usuario Postgres por defecto, y acá voy a agregar lo que es mi contraseña, ¿ya? Contraseña que yo le he agregado al momento de instalar el administrador de Postgres, ¿ya? La misma contraseña que yo utilizo para acceder al administrador de base de datos de Postgres, la voy a colocar aquí en este campo. Y voy a hacer una prueba de conexión para ver si está correcto todos los datos que he ingresado. Me dice que la conexión ha sido exitosa, entonces le doy en aceptar. Una vez que yo le doy en aceptar, hago doble clic aquí en este icono para poder acceder a las bases de datos que tiene PostgreSQL. Entonces aquí aparece ya la base de datos que yo he creado, doble clic, publica ahí para ver las tablas. Miren, aquí yo puedo ver las tablas. Si en este caso a mí no me aparecen las tablas y cuando hago clic tablas me aparece de esa manera, pues voy aquí a la opción de ver y le digo que quiero verlo como un diagrama de entidad relación. Y ahí yo me doy cuenta que todas mis tablas están ya relacionadas. ¿Ya? Están todas relacionadas. Muy bien. Entonces, este software, aparte de que yo puedo visualizar, puedo hacer modificaciones a través de este software y se van a aplicar también lo que es a PostgreSQL. Ya, y lo bueno, lo más maravilloso de este software que a mí me ha fascinado bastante es que me permite hacer migraciones de SQL a Postgres, de Postgres a SQL o a MySQL o a cualquier otro administrador de base de datos, como también crear backups, crear copias de seguridad. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tengo mi diagrama relacionado, tengo mi base de datos creada. Eso es todo en esta parte del video. En el próximo video vamos ya a hacer la creación del sistema, la conexión con la base de datos y vamos a crear nuestro primer formulario que va a ser el de usuario para cual vamos a acceder. Los veo en el próximo video.